descansados. Ahí miré un poco rápidamente a la gente, los que estaban aquí en esta reválida, y saludar a todos, casi a todos los conozco, así que a los que no ya tendremos el momento para conocernos. Así que un saludo grande, espero que estén muy bien, que se sigan cuidando y que cuando termine esto nos volvamos a ver todos, que no falte ninguno. Así que esos son los primeros deseos para todos. Sin perder mucho tiempo, la verdad es que este es un tema que generalmente en las charlas, cuando doy curso o van a estar alguna charla, yo tengo la opción de mostrar ejercicios y pocas oportunidades de expresar un poco la parte no tan teórica, sino el pensamiento que va detrás de algunos temas como este, como la coordinación, que estoy seguro que ustedes tienen mucho también herramientas prácticas para poder hacer. En esta situación creo que es muy importante, así como lo hice también con la revalida de nivel 3, tomar algunos temas y explicarles cuáles son mis puntos de vista y que ustedes los puedan, ojalá, digamos, discutir y podamos ver que si tienen algunas dudas y también expresarles esa idea, ¿ya? Entonces, tiene que ver con el tema que me solicitaron para poder hablar con ustedes durante el día de hoy. Espero que ahí se esté viendo bien. Cristian, tú me dices y para empezar. Si está todo ok. Sí, sí, Marcelo, se ve perfecto, sin Ok. problemas. Entonces, como les decía, es un tema que es un buen momento para poder conversarlo y poder explicarles un poco mi punto de vista. Vamos a ir por las partes teóricas un poco, lo más rápido posible, para ir conciliando algunos conceptos. Y al final vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es el manual de preparación física que se entregó a la Federación, y los voy a ubicar en este contexto para que se pueda también entender cuál es la validez de ese proceso y de ese manual, y que ustedes lo puedan ir adoptando y ejecutando, ojalá lo antes posible, y se van a dar cuenta que tiene bastante de lógica en un proceso, ¿ya? Entonces, lo primero que me gustaría dejar en claro es que la excelencia toma tiempo. Eh, es un tema que nosotros tenemos que entender, no podemos adelantar ningún tipo de proceso. Estamos en un momento de la formación de estos basquetbolistas o damas, varones, etcétera, en un momento en el cual se aparenta o se piensa, así como ha sido siempre y hoy día, sobre todo con las herramientas tecnológicas, de que estos niños tienen la posibilidad de poder aprender más rápido, tienen las posibilidades también de pensamiento más elevado, por la cantidad de estímulos que tienen alrededor. Se habla mucho, por ejemplo, desde el punto de vista de la coordinación, de las nuevas formas de comunicación. No sé si se han dado cuenta la evolución del uso del teclado en los celulares, ¿no? Los que somos más de los primarios todavía estamos con los pulgares, la siguiente evolución es un pulgar y un índice, y hay otros que ya prácticamente son 4 dedos utilizando los celulares. Claro, para ese tipo de situaciones, que son situaciones, digamos, de actualidad, son aprendizajes momentáneos que hacen de que, producto de una herramienta tecnológica o de una situación de aprendizaje, tengan que poder adelantarse. Hay otros procesos que siguen siendo básicos. Eh, Generalmente se habla de que se necesitan 10 años de práctica para poder ser más o menos un experto en un deporte. Esto se ha hablado muchas veces, las famosas 10.000 horas, que pueden ser más o menos para poder llegar a un rendimiento elite. Podemos estar de acuerdo o no. Claramente hay casos especiales, súper particulares. Eh, Ahí no sé qué, alguien está rayando la presentación o tiene el lápiz, no sé cómo fue, pero para que no lo haga, por favor. Sí, por favor, le solicitamos a los asistentes no interferir en la charla, de lo contrario vamos a eliminarlo a la persona una vez que la identifiquemos, así que por favor, Gracias. adelante Marcelo. Vale, yo solo que no sé cómo borrar esas líneas, así que lo hizo o alguien que lo haga, yo no, Tienes que dejar de compartir un momento y volver a compartir, porfa. Si no, vamos a tener que salirnos de esta reunión y armar otra si es que no logramos hacerlo, porque, bueno, se supone que hay respeto y eso es lo primero, ¿no es cierto? Si no hay respeto, entonces pasan estas cosas y vamos a tener que salirnos de esta reunión y armar otra. Perfecto, gracias.
Entonces, estaba hablando del tema de este tema del rendimiento. Para llegar al rendimiento se requiere este tiempo y claro, puede haber una discusión, el que quiera tomarla perfecto, porque hay casos súper eventuales que efectivamente puede ser de que antes de los 10 años ya tengan este nivel de rendimiento elite. Son casos, todos sabemos, son casos eventuales, no es la gran mayoría. El resto generalmente requiere de muchas horas de entrenamiento. Eso es así. Generalmente muchos también entrenadores piensan que el talento se basa en la genética y que también se puede nutrir a un ritmo acelerado. Seguramente si un tipo tiene un talentoso y uno le puede, digamos, acelerar ese proceso de aprendizaje, por seguro que este individuo, esta persona, independiente de la edad que tenga, yo le voy a hablar del individuo, el individuo pensante, va a poder aprender muchas herramientas, seguro. El tema está en que independiente de la visión que tenga cada uno o la discusión que uno quiera llevar, si son más horas, menos horas, talentos, no talentos, genético, ritmo acelerado o llegar a la discusión que se quiera, siempre va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo descubrir el talento, va a tomar tiempo desarrollar el talento, va a tomar tiempo aprender nuevas historias. Por lo tanto, es un poco, digamos, complejo, digamos, poder de entender o realizar o poder pensar de que algo es inmediato o que hay un único ejercicio que me permite poder, digamos, inventar o crear un talento a una velocidad muy alta. Por lo tanto, lo importante es entender que esto toma tiempo. No es lento, y les voy a explicar un poco las bases teóricas de esto. Según Seirulo, que es uno de los profesores que yo he seguido, he tenido la suerte de conocer y que me ha explicado muchas cosas, muchas dudas también, y me ha aclarado, y he tenido esa suerte de poder entenderlo. Desde el punto de vista de la técnica y la coordinación, él plantea que la coordinación es la eficacia y la eficiencia del sistema nervioso y del sistema muscular en interacción para la consecución del objetivo planteado de acuerdo con las condiciones del entorno. Él, al igual que la mayoría de los planteamientos, y que en el tiempo yo lo he podido ir aclarando, una característica más sistemática de aprendizaje, analítica, etcétera, versus lo que yo voy aprendiendo en el entorno, o las situaciones que se me van ofreciendo en el entorno, aparentemente la segunda es la que mejor se da. Desde ese punto de vista, esta eficacia que se plantea, esta eficiencia entre el entender el entorno como parte de una problemática, permite que la coordinación sea mucho más eficaz y que también el sistema nervioso y muscular pueda ser eficiente ante ese estímulo. El tema está en que hay que ordenarlo. Muchas veces se confunden los dichos del profesor. Se habían planteado en algún momento me acuerdo hace muchos años atrás, por ahí por el año 2005, 2006, que salió un reportaje, en Chile también salió, que dijo que la preparación física ya no existía como tal, sino que existían las situaciones de entrenamiento que hacían que la preparación física se entrenara. Y yo le hice la misma pregunta a él personalmente y me dice, estoy hasta los cojones, él es catalán, estoy hasta los cojones que pregunten por esto porque no fue lo que yo quise decir. Lo sacaron de contexto. Lo que estoy diciendo es que la forma de la preparación física hoy día ya no es la misma de antes. Efectivamente hay que buscar situaciones que permitan que el entorno apoye, por ejemplo, en el caso de la coordinación, apoye a las situaciones en las cuales tú te enfrentas ante una situación de juego. Pero igual vas a tener que llegar a la base del problema. Y la base del problema no es más que el ABC de la coordinación o de la técnica de cualquier tipo de expresión corporal o expresión deportiva que quieran desarrollar. Aquí están los tres. Yo un autor que yo leí un par de libros y que habla de los tres socios del acto motor, principalmente entendiendo que uno es el sistema nervioso central. Por un lado hay que entender que hay un sistema nervioso autónomo, que es el que realiza todas las acciones que yo no controlo, como el respirar, como el latido del corazón, como el pestañear sin conciencia, etc. Este sistema nervioso autónomo está preocupado de todas esas acciones, y hay otro sistema nervioso en el cual yo tengo que ir educando y lo puedo ir formando, y dependiendo de las experiencias que yo tenga, es como yo voy a ir respondiendo. Y aquí es cuando tiene mucho que ver con que este sistema nervioso central se pueda desarrollar, ya que el mundo exterior es el que le da esta oportunidad.
Yo si entiendo que tengo que caminar por un lugar y tengo una mesa y tengo que aprender a esquivar esa mesa, tengo que buscar la forma de poder generar una acción motriz que me permita esquivar la mesa. Y lo mismo sucede en el básquetbol y lo mismo va a suceder en todas las acciones. Por lo tanto, hay fuerzas externas que están de alguna manera interfiriendo en que este sistema nervioso central se pueda dar cuenta de estas situaciones, pero el tema está en que el que tiene que aprender a moverse al final en forma más específica es el sistema del músculo esquelético, o sea, el músculo como tal. Y aquí hay que entender que de alguna manera, independiente que las fuerzas externas o el mundo exterior estén ambas por el sistema musculoesquelético, digamos, aportando directamente a esta formación del sistema nervioso, el sistema musculoesquelético, hay una flechita punteada, tiene que ser además también educado. No podemos dejarlo solo a su albedrío, también lo que queremos formar en este caso específico son basquetbolistas, y por lo tanto hay situaciones que son básicas de entender, que independiente de que se puedan aprender solas, muchas veces uno aprende solo cosas o ejecutas cosas que no han entrenado, pero el gran porcentaje de las acciones de seguridad, pues sobre todo, son las que uno tiene que aprender y que este sistema musculoesquelético es el que nos permite poder desarrollarlo. Por lo tanto, los conceptos clave con respecto a la posición y el movimiento, se refiere a que tenemos que entender que hay momentos, hay movimientos que te posicionan en un lugar, ¿ya? El mantenimiento de una posición y la ejecución de un movimiento son dos estados de la actividad motriz que normalmente son opuestos el uno y el otro. O sea, yo para poder posicionarme en un lugar, tengo que llegar a ese lugar a través del movimiento, pero no puedo ejecutar ambos simultáneos, porque una vez que ya me posiciono ya no me estoy moviendo. Cuando me muevo, voy en camino a una posición. Por lo tanto, estas situaciones que son el mantener una posición específica y ejecutar el movimiento, realmente son generalmente de una manera opuesta uno del otro, ¿ya? Mantener la posición y moverme. Entonces, los conceptos claves para entender este problema son que el músculo y el aparato propioceptivo al final depende de algunas cosas. El músculo como tal tiene las unidades motrices, que son las fibras musculares, aquí cada uno depende cómo lo haya estudiado, blancas, rojas, rápidas, lentas, ST, las FT, las fibras 1, las 2, las A, las B. El tema es que hay tipos de fibras musculares que unas son más explosivas. Marcelo. ¿Sí? Sí. Disculpa que te interrumpa, pero para evitar que nos sigan rayando la pantalla, en este caso, como tú eres la persona que está compartiendo, si te diriges a la parte superior, ¿Vale? vas a encontrar la opción más, y ahí se van a desplegar algunas opciones, ¿cierto? Y ahí hay que perfecto. y inhabilitar, claro, que los participantes escriban rayas. Listo. Perfecto. Y Muchas gracias. todos también, para opinar también. No, mentira. Gracias, continuamos. Pero se me pasó una aquí. Hablaba de las fibras musculares, que son tipos de fibras que son la unidad motora al final. La unidad motora es la fibra que hace que uno pueda moverse y producto de esta contracción uno genera el movimiento. Pero también están los vectores de fuerza y los comportamientos. Depende de cómo yo esté ubicado en el espacio, es cómo este vector va a afectar a mi movimiento. Yo voy a tener la fuerza de gravedad, y si el brazo lo tengo más elevado o menos elevado, el vector de fuerza es distinto, y por lo tanto el movimiento va a ir variando dependiendo de las acciones, de dónde tenga el balón, de dónde esté, cómo esté mi centro de gravedad, etc. Y el punto del aparato propioceptivo. Aquí se habla mucho de la propiocepción siempre. Propiocepción para todos lados, y al final, claro, es un punto de equilibrio, pero ¿qué es en realidad la propiocepción? Y resulta que la propiocepción, como definición, es un sentido, así como el olfato, como la visión, el oído es un sentido, el tacto, es un sentido de la ubicación de mis articulaciones, donde yo, cómo me ubico en el espacio. Si yo tengo este sentido claro, puedo mejorar mi movimiento. Entonces, si las fibras, este músculo o estos componentes del movimiento enlazados con la propiocepción permiten de que yo pueda saber dónde estoy ubicado, claro, la propiocepción toma mucho sentido. El tema es que los propioceptores no son uno solo el propioceptor, sino que hay varios tipos de propioceptores. Además, están los propioceptores que me indican dónde está
la angulación en la cual yo ubico mi articulación. O sea, si yo cierro los ojos y le digo a un niño, colócate en 90 grados y se coloca en 45 grados, hay un problema con el sentido de la ubicación. Pero también están los propioceptores de la tensión, que te indican cuando hay una tensión, y se activa otro propioceptor, que es el del dolor, que cuando tú haces un estiramiento, este propioceptor que está diciendo que en este caso el de Golgi, que está enviando una señal de que hay tensión, que se está produciendo una fuerza porque hay un estiramiento, envía una señal a otro propioceptor que le dice, ok, que duela para que no siga estirándose y no se rompa. Entonces, cuando entramos flexibilidad, que es otro concepto que algún día podemos conversar, cuando hacemos flexibilidad mantenida, lo que estamos haciendo es inhibir a estos propioceptores, sobre todo el del dolor, cosa que deje de doler, por lo tanto, se relaja el músculo. Bueno, en el caso de la coordinación, los propioceptores de la ubicación principalmente, los propioceptores de la tensión, son los ideales, ya que de alguna manera activan el sistema nervioso. Por lo tanto, el aparato propioceptivo aquí es cuando uno dice, ok, cuando quiero entrar en coordinación, entonces tengo que irme por esta línea, no puedo irme solamente por, lo voy a poner un poquito más adelante, por una cantidad de movimientos complejos, que a mí me llama mucho la atención siempre. Yo no sé si es para demostrar que uno es muy hábil versus a los chicos que estoy formando, o qué, pero la verdad es que el aparato propioceptivo y los músculos desde este punto de vista es la base como concepto clave, entendiendo lo que es la propiocepción en su totalidad. Ahí está la mantención de la posición, tiene que ver con el punto de equilibrio, ya que si tengo el equilibrio adecuado es porque puedo generar otras acciones, me permite el sentido de la posición y el movimiento si tengo este equilibrio adecuado. Por tanto, la coordinación tiene mucha relación también con el equilibrio, tiene mucha relación con la propiocepción, estábamos hablando recién de estos propioceptores, y hace de que de alguna manera yo pueda generar un posicionamiento en algún momento que me permita, señalar que estoy en ese lugar y que el movimiento que me va a permitir o llegar a ese lugar o ir a otro punto de posición sea de la mejor manera y la forma más adecuada. Y la aferencia propioceptiva en el mantenimiento de la posición. La aferencia se refiere a toda la información que llega al cerebro, que me permiten mantener esa posición. Muchas veces le pedimos a los chicos que defiendan y que vayan uno hacia un lado y hacia el otro, y resulta que cuando van llegando a la esquina, a la devolución de la defensa, ya se van perdiendo el control motor, se van cayendo, van perdiendo el posicionamiento, pierden el equilibrio y se caen. O se les cruzan los pies y empieza el problema de que no se empiezan a erguir, se ponen más lineales y no mantienen la amplitud de la posición defensiva. Todas estas situaciones que son aparentemente súper simples tienen que ver justamente con todos estos puntos. Que un niño pueda hacer un deslizamiento defensivo hacia un lado y hacia otro y mantener la posición defensiva, si no ha entrenado el músculo, la propiocepción, la mantención de la posición y digamos, las aferencias que me permiten, digamos, las acciones que me permiten llegar a hacer la señal cerebral, decir, mantén esta posición, va a ser muy difícil, y lo que van a estar haciendo constantemente es estresar a un niño para que mantenga esa posición, y realmente lo que está pasando es otro problema que tiene que ver con la educación de la coordinación. Y por último, el movimiento. Dime. Hay una consulta acá, dice, ¿se puede considerar a la coordinación como la base de otros aspectos más específicos y propios del juego relacionados como la defensa, el ataque, por ejemplo? Esa pregunta la hizo Francisco Rojas. Sí, mira, Francisco, mira, la coordinación en sí es la base de varios movimientos. Lo vamos a ver un poco más adelante también, lo tengo que relacionar con otras capacidades. Tiene que ver con una cualidad. La coordinación es una cualidad, así como el equilibrio. También hay otra discusión con respecto a la velocidad, si la velocidad es cualidad o capacidad, pero la coordinación como tal es una cualidad. Por lo tanto, le da calidad al movimiento. No es depende mucho de otros factores, digamos. Por lo tanto, la no coordinación, o el ser más atáxico con respecto al movimiento, no te va a permitir hacer otra acción en el básquet. Si tú eres relativamente coordinado, tienes el ritmo dentro del sistema cerebral, el sistema nervioso central incorporado, solamente el ritmo te permite generar múltiples acciones. Si no tienes ritmo y no tienes la coordinación adecuada para poder generar acciones, es difícil que tú lo puedas hacer. Aquí una vez, yo me acuerdo, yo esta cosa la he contado muchas veces, es una frase que a mí me encanta, la hablé con un profesor brasileño hace porrada de años atrás, no sé, 20 años atrás, y que decía el tipo, você quer jogar basquete, você tem que danzar. Si usted quiere jugar básquet, tiene que bailar. O sea, tienes que ser coordinado, tienes que tener ritmo, tienes que tener una posición, un movimiento que sea acorde con respecto a la acción.
Si no es re difícil, si no es súper difícil poder lograrlo. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo que tiene que ver con concepto clave para la acción de otras cosas. Pero también lo vamos a relacionar un poco más adelante en la presentación, lo vamos a relacionar con otras capacidades también para que se entienda el concepto completo. Por último, el movimiento, que tiene que ver con los movimientos reflejos y los automáticos. El movimiento en sí, claro, hay algunos que son reflejos, que ya se ha aprendido cuando uno aprende muchos movimientos. Por ejemplo, los porteros de fútbol, prácticamente ya es un acto reflejo. Lo que tienen que hacer es prácticamente mover un brazo un poco más arriba, otro más abajo, pero esta acción repetida, constante y mantenida, al final se transforma en un movimiento reflejo y automático. Esto ha sido estudiado no hace mucho, ¿eh? Esto fue estudiado en el 2010 por los atletas que salían justamente en la época de Bolt, cuando Bolt estaba en su pick, porque parece que fue en los Juegos Olímpicos del 2008, cuando fue la tremenda aparición de Bolt. En el 2010 quedaron varios atletas fuera de una final mundial, partidores de 100 metros, porque se suponía que por reglamento no podían demorarse. Había un reglamento que era que no podían salir más allá de una milésima de segundo antes del partido. Si esa milésima de segundo era menor, se contaba como nulo porque estaba registrado por una mini plataforma de fuerza que estaba puesta en los pies, que sé yo. Entonces los tipos, si salían antes de eso, era nulo. Era una forma de... y sonaba la cornetita. Y salieron varios atletas de primer nivel ahí fuera de eso. Y resulta que se hizo un estudio de que era muy raro que haya pasado esto, y los tipos lo que les pasó fue que por tratar de ganarle a Bolt tanto, y como se dieron cuenta que el problema de Bolt era la partida, porque era muy grande y la mecánica de él era muy lenta para ese nivel, o sea, cuando lo comparas con los demás, sino que él era muy rápido en la aceleración y en las otras acciones que venían posterior a la carrera, pero la única ventaja que tenían competitiva con él era la partida. Y empezaron a entrenar la partida, y al final empezaron a bajar los tiempos de acción y se transformó en un movimiento reflejo y automático, y lo bajaron, estoy hablando de casi un 20, un 30% de la velocidad de reacción. Solamente ni siquiera por la anticipación, por un reflejo. Pasó ya a ser tan aprendido, con un momento que ya no llegaba al nivel cerebral, sino que simplemente alcanzaba a generar la acción y ya estaba respondiendo el sistema. Por lo tanto, hay movimientos reflejos y automáticos que nosotros podemos aprender también, tanto en defensa como en un lanzamiento, en un pase, otro tipo de acciones. También están los movimientos que son los intencionales, que hacen las propias personas o los propios niños, en este caso, intencionalidad de poder hacer algo, poder lograr un movimiento. Están los movimientos pluriarticulares, que son los multifuncionales, que van a permitir hacer X tipo de lanzamiento o X acción comprometida con todo mi cuerpo. Y también aquí hay algo muy clave, que es el papel de la percepción de las acciones. También percibir qué es lo que viene. Yo cuando hago un movimiento, hemos hablado, estamos en el nivel 1, pero en el siguiente nivel hablo mucho del tema de la emocionalidad, que tiene que ver cómo uno transmite esa emoción. Es cuando uno lanza un triple y sabe de que no va a llegar, o lanza un triple y sabe que es muy fuerte, o lanza un tiro libre, lo mismo, o doy un pase y sé que no va a ser un buen pase, o doy un pase y sé que es un muy buen pase, o que hago un pase con algún movimiento de efecto del balón y que sé cuál es el efecto de dar. Esa percepción con respecto a mi movimiento, a mi acción, puede ser un salto, cuando sé que voy a ir a agarrar el ritmo con el defensa, con el doble ritmo junto con él en la bandeja, y sé que es un bloqueo del balón. Esa percepción también es importante. Y eso se logra solamente con movimiento. O sea, aquí entonces, conceptos clave: entender que el músculo y el aparato perceptivo son los que hacen que yo pueda, de alguna manera, entender cómo me muevo, entendiendo que tengo que tener un posicionamiento y mantener esa posición para poder ser eficiente junto al movimiento que voy a ejecutar. Y ese movimiento depende de X cosas, desde el movimiento reflejo automático aprendido, que puede ser tan repetido que puede ser automático, de la intención que puedo tener para hacer el movimiento, de cómo es ese movimiento y cómo se percibe. ¿No? Bueno, aquí viene el tema. Si, teniendo todo esto claro, que es como la parte introductoria, el problema está en qué lugar particular entre las distintas formas de aprendizaje ocupa cada una de estas cosas que yo voy aprendiendo. Generalmente el aprendizaje motor se realiza en forma inconsciente, ¿ya? Y se opone un poco al aprendizaje explícito, como dice aquí, de los hechos y los acontecimientos que se realizan en forma consciente. Pero el tema es que hay que ordenarlo muy específicamente, porque si vemos la imagen,
si mi cerebro fuera el escritorio de arriba, me va a costar mucho encontrar el documento que estoy buscando. Me van a decir, me van a llamar por teléfono, me va a costar encontrar el teléfono, y me van a decir, necesito el papel amarillo o el papel azul, y voy a tener que empezar a buscar el papel azul, y voy a empezar a tomar todos los papeles que están encima de ese escritorio, voy a empezar a hacer un montón de acciones que hacen de que yo tenga que perder tiempo en buscar esta acción hasta que seguramente lo encuentro. Y si no lo encuentro en ese momento, me voy a quedar pensando en cómo lo encuentro, y luego digo, ya, ok, lo encontré, pero puede haber sido muy tarde. Versus otro desktop, otro escritorio, otro computador, otro ordenador, otro lo que sea, en el cual me dicen el papel azul, y yo digo, ok, verde, roja, azul. Tipos de azul. Azul 1, el 2. ¿Cuál es el que necesitan? Y te van a decir, ok, el 1. El 1. Y esa velocidad de aprendizaje, esa acción, simplemente tener mi cabeza ordenada, permite que yo pueda generar una respuesta inmediata y mucho más rápida, y poder transformar también en el futuro, ojalá, en un automatismo de respuesta. ¿Ya? Cuando yo tengo muchas cosas en mi cabeza, pueden pasar mil cosas. Puede ser de que esté defendiendo, que yo estoy viendo a mi jugador, y que va a ser, y que un jugador de otro lado hizo un pase, y que la respuesta para poder robar esa pelota es rotar, girar, y con la mano puesta en movimiento tratar de agarrar esa pelota, y poder tomarla o pegarle. Por eso que todo eso que pensé, que lo vi en un video, o que me dijeron desordenadamente, extiéndete, después golpea, después desliza, después rota, y empezaron a llenar mi cabeza de 1000 ejercicios sin ningún orden, al final me quedé parado pensando en la respuesta cuando ya pasó el pase y ya fue muy tarde. Versus si me ordenan todos mis pensamientos, me ordenan todos los aprendizajes en forma lógica y secuencial, y dentro de mi cerebro es, ok, pase, roto, mano, quité la pelota. Esta situación que es el aprendizaje motor, que puede ser como lo hemos hablado, inconsciente o consciente, depende de un orden. Depende de un orden específico y que ustedes tienen que ser capaces de lograr. ¿Ya? ¿Cuáles son las fases de la respuesta para un acto motor cualquiera? Son 5 fases. Primero, se perciben los estímulos, y ustedes los pueden percibir por 3 sistemas. No hay más forma, no hay otra que se ha inventado. Son las únicas 3 formas en las cuales ustedes pueden percibir cualquier cosa, que son los sensores externos, como la vista, el tacto, que los toquen, o el auditivo. Escuchan un sonido de ok, o ven el sonido, o los tocan. Y al tocar el tacto pueden reaccionar ante una respuesta. En ese momento, lo que sucede es que se produce un tiempo de transporte de esta información hacia una zona cerebral, que es lo que estamos hablando, una aferencia correspondiente, digamos, al estímulo que ustedes vieron, que puede ser un pase, puede ser una finta, puede ser una acción defensiva, ofensiva, cualquiera, en la cual a ustedes les permite, por lo menos que exista un viaje de este estímulo que están persiguiendo para poder enviar esa velocidad de acción a su cerebro. Ahí en su cerebro, si está ordenado todo, como lo veíamos en la página anterior, si está todo ordenado y, digamos, bien estructurado, se va a encontrar la respuesta motora, va recién a encontrar la respuesta motora. Esto va a depender, como decíamos, de las experiencias motoras aprendidas, de cómo están en las fases ordenadas, si es el momento en el cual me corresponde aprender esa respuesta. Pero si la velocidad llegó y logré encontrar lo más rápido porque está ordenado dentro de mi cabeza este escritorio, voy a poder encontrarla rápidamente y enviar la respuesta ahora por esta guía eferente ahora, para poder llegar a esta placa motora, al movimiento. Justo antes de hacer el movimiento. Todavía ni siquiera he hecho el movimiento. Y ahí recién viene la acción. Por lo tanto, tengo el estímulo, lo veo, viaja la señal, llega a mi cerebro, encuentro la respuesta, viaja la señal y reacciono. Todo eso se supone que pasa en una milésima de segundo. Un susto o cualquier situación son cosas que van fuera de esta área, pero son la misma reacción. Me asustaron del lado derecho, y hacer este movimiento pasaron esas 5 cosas. Si dan un pase, poder levantar la mano, pasaron 5 cosas antes de que yo pueda levantar la mano para interceptar un balón. Si me hacen una finta,
y yo respondo la finta, pasaron estas 5 cosas antes de yo poder responder la finta. Por lo tanto, ¿dónde nosotros como entrenadores, ustedes como entrenadores, nosotros como preparadores físicos podemos establecer claramente cuáles son nuestras acciones para que esto sea mucho mejor? Principalmente en el punto D, que es como que la respuesta motora llegue lo más rápido, pero también en la elaboración de esta respuesta, ya que de alguna manera esa elaboración de respuesta motora va a tener mucha claridad con respecto digamos, al orden que tengo en mi cabeza, en mi cerebro, todas estas acciones. Partir en orden lógico. Primero tienen que caminar, después tienen que rotar, después tienen que correr. O sea, no podemos partir corriendo. Tienen que partir en forma... Hay cosas que no nos podemos saltar. Podemos ir más rápido o más lento. Hay más talento, menos talento, que fue la primera diapositiva que presenté, pero hay cosas que no podemos, digamos, dejar fuera del orden. Porque si no, claro, van a aprender un movimiento, pero el movimiento, el entrenamiento en sí en particular, pero cuando vayan a la acción propiamente de jugar, la respuesta va a ser difícil que la puedan lograr, porque van a estar acostumbrados solamente a ese único movimiento y no a una respuesta o una toma de decisión, como se llama hoy día, adecuada. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan la velocidad de la respuesta? Primero, el tipo de segmento corporal que contraen. Los brazos reaccionan 30% más rápido que las piernas porque están más cerca digamos, del cerebro. La placa, la velocidad de viaje de esa señal es mucho menos distancia a recorrer. Por lo tanto, los brazos siempre van a reaccionar 30% más rápido que las piernas. La intensidad del estímulo nervioso. Si me asustan, va de inmediato. Si la finta a la cara, es inmediatamente la sensación de protección. Pero si la situación de juego es un cambio de dirección lento, un cambio de dirección más rápido, también me permite a lo mejor estar preparado. Entonces, esto tiene que ver con la intensidad del estímulo. Si estoy siempre nervioso, también me puede jugar en contra. O sea, tengo que estar preparado para todos estos tipos de estímulos y poder relacionar esa acción. Claramente el tipo de fibra reclutada, tipo de fibra muscular reclutada es un valor que permite una velocidad de respuesta mayor. Si tengo mayor cantidad de fibra muscular rápida, puede ser de que a lo mejor mi respuesta sea mucho más rápida. La temperatura del músculo, por eso es importante el calentamiento, más que el calentamiento, porque si jugamos en Colombia, hay 35 grados y mucha humedad, hacer un calentamiento te puede deshidratar, pero yo me gusta hablar más de la activación del músculo, dependiendo del lugar, se va a jugar también por el sur, te conviene aumentar la temperatura, hacer un calentamiento, pero principalmente está pensado en que mientras más cerca la temperatura ideal del músculo, la respuesta también es más eficiente, ya que hay más ductilidad, hay más, digamos, sinapsis, tanto nerviosa como otro tipo de acciones que pueden ser favorecidas producto del aumento de la temperatura. Por lo tanto, al principio, claro, cuesta responder un poco más, pero a medida que ya me voy acostumbrando no solamente a la temperatura del cuerpo, sino también en las acciones y en la situación, es mucho mejor. Y la edad del sujeto, claramente ya, ¿no? Los que ya, en el caso de algunos de los que estamos aquí, la respuesta es más lenta. Los abuelitos no porque se caigan, uno dice, pero ¿cómo no puso las manos para protegerse? Porque el gran problema de unas caídas en las personas de tercera edad o cuarta edad hoy día es justamente esta, que la respuesta motora, porque al tener una sarcopenia pronunciada producto de la vejez, el viaje de la señal a nivel cerebral para que pueda enviar la señal y contraer y recién moverse, el tipo ya está en el suelo, o la persona ya está en el suelo. Por lo tanto, no es un tema de que no quieran, sino que eso pasa. Se puede mejorar, eso es otro tema también distinto por tratar de mantener un poco las acciones motrices, pero la edad es un valor principal. Por lo tanto, mientras más chico, mejor. Lo que no hizo Juanito, Juan no lo va a hacer. Es una frase que también repito mucho, mucho. La edad del sujeto. Mientras más temprano se inicien con todos estos movimientos de calidad ordenados, mejor. Mientras más tarde voy a tener que ir avanzando muy rápido en este recorrido y posiblemente me queden algunos aprendizajes un poco desordenados en mi cerebro. Entonces aquí, claro... Disculpa, Marcelo, antes de seguir, Dime. hay algunas consultas por acá. Una dice así: ¿qué pasa cuando los niños están ingresando a su pic de crecimiento y pierden coordinación específica debido a que se eleva su centro de gravedad por el crecimiento acelerado, ¿cierto?, de su tren inferior? ¿De qué manera se puede trabajar ese aspecto? ¿Cómo se puede abordar?
Lo voy a tocar un poco más adelante, pero al revés. Yo creo que ese es el mejor momento de aprendizaje, justamente cuando están en el peak high velocity, principalmente el peak wave velocity no, porque tiene que ver con el peso, pero con el peak high velocity sí, que es lo que se llama realmente la edad de oro de aprendizaje, porque te crece una mano para allá, otro brazo para acá, no te crecen los dos brazos al mismo tiempo, ni las dos piernas al mismo tiempo, te crece la oreja, te crece la nariz, todo asimétrico. Si yo soy hábil en entender este punto, yo lo quería tocar un poco más adelante, pero tiene mucho que ver con esa respuesta. Si yo soy hábil, entiendo realmente el momento en el cual ese niño está viviendo y se está produciendo las situaciones, voy a tener el mejor momento de aprendizaje para esos niños porque los estímulos son propios, son personales. Va a tener los mejores estímulos, son de él. Este es el cabro chico que está entre los 13 y los 15 años, la niña está entre los 10 y los 13, que chocan con la silla, chocan con la lámpara, chocan con la mesa, les pasa algo y se caen. Eh, este momento es justamente en el cual mayor cantidad de estímulos tienen, tanto por los externos como por los internos. Por lo tanto, el primer error que haría yo sería pensar en algo específico a esa edad. O sea, al revés. Es un momento de equilibrio entre lo general y lo específico. Pensar de que todo lo que aprendió, pero, pucha, pero ¿cómo, Juan? Si ayer te enseñé esta cuestión y hoy día no podí. Vuelve a hacerlo igual que ayer. No, no lo vuelvas a hacer igual que ayer. Aprende el nuevo movimiento hoy día. Porque el de ayer ya lo aprendiste. Apréndete otro. Es un poco lo que estábamos viendo. Y aquí viene un poco el concepto de autoaprendizaje. Yo creo que lo quiero conversar en una diapo más adelante, viene justamente ese tema. Así que lo voy a tocar específicamente. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Vale. Seguimos. Bueno, seguimos. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Yo decía, bueno, estas son fotos de niños de alguna manera lógicas. Yo les puse estas fotos lógicas y no la puse porque sí la escalera de coordinación, ¿eh? Porque todos le llaman la escalera de coordinación. Resulta que para mí una escalera de coordinación para que hagan movimientos muy rápidos y muy precisos y etcétera, etcétera, va muy bien para la velocidad de pie, va muy bien para la agilidad, va muy bien para poner algunas dificultades, pero en la realidad ningún basquetbolista, ningún niño basquetbolista va a andar jugando con una escalera. Eso es lo primero. Muy buena para poder hacer estímulos, pero también es muy buena para, yo no quiero decir alguna burrada, pero muchas veces veo como los entrenadores se divierten poniendo dificultades a niños de 10 años, de 8 años, riéndose los niños porque no pueden hacer un gesto que un adulto de 25, 30 años o 40 años hace con la escalera. Cuando, claro, si tú haces una escalera, en realidad los procesos de aprendizaje, esta escalera de coordinación es para la coordinación, porque aquí la podemos ocupar para saltar, lo podemos ocupar para la propiocepción, la podemos ocupar para la potencia, se puede ocupar de muchas formas, pero si lo estoy ocupando para coordinar a alguien que está aprendiendo recién a moverse, es muy complejo y le estoy enseñando un paso anterior, que es la profundidad. Para eso están las líneas, están los aros, están el espacio, hay otras situaciones que me permiten hacer algunas repeticiones. Ahora, si tengo algún ejercicio en una etapa temprana, hablando de los 4, 6, 8 años, en el cual me permite ir haciendo algunas cosas con la escalera, está perfecto. Pero rápidamente, porque también tienen que entender que el sistema nervioso aprende a una velocidad muy, muy veloz. Por lo tanto, si estos niños que son chicos y que aprenden rápido, porque van a aprender muy rápido ese gesto, va a tener que tener en 3 años más, va a tener que tener un sistema de escaleras, pero que se lo encargo. O sea, si es que no toda la cancha llena de escaleras para inventar dibujitos, y al final se va a encontrar con que en realidad la escalera sirve para entrenar la coordinación de manera lógica, de la agilidad, etcétera, pero uno juega básquetbol. Entonces, coloco esto porque efectivamente me parece una muy buena herramienta, pero bien utilizada con lógica en el momento adecuado. Insisto, aquí hay un tema visual que me permite establecer una visión y por lo tanto una profundidad de dónde tengo que colocar mi pie. Pero no es la realidad, porque yo no juego mirando el suelo y tampoco juego, digamos, moviéndome en esas posiciones. Hay algunos gestos técnicos que sí. Como les digo, si uno quisiera entrenar o hacer un clinic de entrenamiento de escalera, lo podemos hacer y salen muchos ejercicios muy entretenidos que sirven para la coordinación y sirven para
sin duda para la motricidad, pero hay que tener precaución, cuidado, hay que tener cuidado con cuál es el momento, hay que tener cuidado cuál es el ejercicio, hay que tener cuidado porque para mí puede ser muy fácil hacer una cosa con 2 balones y jugar a la estrellita y hacer día de vuelta y darme vueltas por todos lados, pero un niño se transforma en un desafío y puede generar un error psicológico, un trauma psicológico directamente, en el cual le produzca frustración porque no puede hacer lo que el entrenador hace. Y no es lo que queremos tener aquí, niños tristes, ni mucho menos, queremos tener jugadores de básquet, queremos formar jugadores de básquet. Por lo tanto, me parece que se puede utilizar, pero lo único que quiero poner aquí en claro es que se utiliza entendiendo todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Cuál es el objetivo? Acuérdense que el movimiento es una posición, tenemos que tenemos que hablar con los propios sectores, tenemos que formar las fibras musculares, tenemos que jugar con la edad del crecimiento, tenemos que jugar con muchas cosas, y la complejidad puede aumentar la intensidad. Basta con que yo haga un ejercicio muy difícil para que la intensidad psicológica aumente. Y por lo general, en los más chicos lo que se trabaja es volúmenes y no intensidad, o los niveles de intensidad más bajos al menos. Por lo tanto, hay que tener precaución. Yo iría por una mezcla de sistemas, una mezcla de movimientos que me permitan poder desarrollar adecuadamente cada etapa y utilizando inclusive la escalera, pero digamos que no sea el gran hito digamos, de desarrollo, ¿ya? Bueno, un poco lo que hablaba delante la pregunta que me hicieron, aquí está la fase de desarrollo motor de Gallagher del año 82. Claro, yo lo vi en la universidad en su momento, eran súper pocos años cuando lo vi en la universidad, pero hoy día ya pasaron ya casi, no sé, 40 años, estamos llegando a los 40 años de Gallagher, y esto sigue estando igual. Aquí hay que entender que las fases del desarrollo motor tienen que ver justamente con esto. En primero que están los movimientos reflejos, no le podemos enseñar uno de los errores de las guaguas que le enseñan, no, está a punto de caminar, ¿no? Está a punto de caminar, el tipo va a caminar después de que pase por la fase de los movimientos rudimentarios, que son el reptar, el gatear, el rodar, el arrastrarse, etc. Todos estos movimientos rudimentarios que principalmente busca cómo alimentarse, cómo movilizarse, cómo ir de un punto a otro, etc. Conocer información, son los 2 primeros años, y de ahí en adelante vienen los primeros movimientos básicos, los cuales generalmente el ambiente el que uno le da las posibilidades de poder desarrollarse y va poniendo estas herramientas. Y luego, según la pregunta que planteaba el colega, decía el movimiento específico, entre los 7 y los 13 años. Resulta que entre los 7 y los 13 años los movimientos específicos vienen muy en línea con lo que estaba hablando, porque después de los 14 años ya vienen los movimientos especializados. Por lo tanto, tenemos 13 años, o digamos, si restamos los 2 primeros, perdón, tenemos prácticamente 11 años solo de aprendizaje motor y de coordinación. Después de ahí en adelante, le podemos meter todos los tipos de lanzamiento, los tipos de bandeja, etc. Las formas más complejas de entrenar. Ahora, si quieren ganar un campeonato y quieren ganar un partido tempranamente, también se puede hacer. Es cosa de enseñarle un par de jugadas y les va a funcionar perfecto, pero a los 17 años, 18 años ya no van a tener deportistas porque van a estar aburridos de jugar, o van a haber otros que ya aprendieron otras cosas y que los van a superar. Ahí yo me acuerdo, en el fútbol es súper fácil ganar un campeonato en las edades tempranas porque es cosa que tiren los goles arriba, ¿no? Que le pateen arriba, que no va a llegar nunca arriba. Así que si queremos formar deportistas, creo que hay que ir respetando un poco estas edades. Tenemos prácticamente 11 años de trabajo o 12 años de trabajo, dependiendo de si son niñas o niños, pero los movimientos especializados no debieran empezar antes de los 14 años. Y aquí viene un poco el tema del crecimiento, lo que me planteaba, claro, aquí hay unos ensanchamientos, unos estirones según de Tony, en el año 69, nos fuimos 20 años más atrás. Más o menos esto no ha cambiado. Aquí estas fueron las primeras indagaciones del Peak Height Velocity, que tienen mucha relación con este concepto nuevo hoy día que ya se puede calcular. Pero esta era la idea, y allí venía mucha información de que había que ir poco con cuidado porque están los estirones y no dejar a los niños crecer con la preparación física, etcétera, en esos años. Pero hoy día el concepto del estirón es lo que se llama el Peak Head Velocity o la edad somática,
que ya en esos años ya se entendía que esta separación, pero no estaba muy claro, hoy día está mucho más claro. Pero justamente lo que pasa antes, que es la edad de oro de aprendizaje, tiene que ver justamente en este punto, en el cual en los primeros años ya entendemos de que hay un proceso de crecimiento natural y que el tipo va de alguna manera desarrollándose con su ambiente, pero después tenemos un ensanchamiento, un segundo estirón y un ensanchamiento. Tenemos 3 procesos. Y el que plantea el colega era este, que dio el punto de crecimiento máximo, la velocidad de crecimiento, en el cual se ha ampliado el concepto de la aprendizaje hoy día. Están estas 3 etapas, estos 2 ensanchamientos y este estirón, porque al final así sucede, son una bolita cuando nacen, se estiran un poco, se vuelven a ensanchar, se vuelven a estirar, se vuelven a ensanchar, y en este momento es cuando de alguna manera aparecen estas digamos, estímulos personales propios que tenemos que aprovechar. O sea, la edad del aprendizaje no está dado porque es la mayor cantidad de cosas que pueden aprender, está dado porque justamente se producen estos cambios estructurales que tenemos que aprovecharlos y que pueden servir específicamente. Ahora, en forma adecuada y en forma ordenada. Eso es lo principal. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, la habilidad motriz. Aquí también cuando yo estaba en la universidad esto era la de locomoción y no locomoción. Bueno, han cambiado los años, han pasado los años y la actualización habla de las habilidades motrices, y aquí tenemos las 3 habilidades motrices, que son las de locomoción, la manipulación y la de estabilización. Y aquí tenemos un montón de acciones para poder hacer con los niños. Ustedes ahí seguro tienen, pero de todas las maneras posibles, ustedes seguramente son mucho más creativos que yo, pero sí aquí hay, lo que tengo claro es que tienen que andar, correr, saltar, deslizarse, rodar, pararse, botar, caer, esquivar, trepar, subir, bajar. Todo eso tienen que hacerlo sí o sí. Manipular es recibir, lanzar, golpear, batear, atrapar, arrastrar. Golpear tanto con manipulación con el pie y con la mano, no solamente enfocarse todo a que es básquetbol. También pueden probar con distintos balones, con distintos pesos, con distintos tamaños, con distintas alturas, con más bajo, más alto, verticales, horizontales, etc. Y una de las más importantes según mi punto de vista, que es la estabilización, que tiene que ver justamente con el área propioceptiva. Porque las 2 primeras tienen que ver con el movimiento y con la posición, que es lo que hablamos en la primera diapositiva, y la segunda tiene que ver con cómo yo me desarrollo con el implemento. Pero esta tercera, que es la estabilización, que es el área propioceptiva principalmente, la que va a activar a que yo pueda permitir todo lo anterior, tiene que ver con balancearse, con inclinarse, con estirarse, con doblarse, con girar, retorcerse, con colgarse y equilibrarse. O sea, no es solamente equilibrio, no es solamente equilibrio el concepto, tiene que ver con la estabilización del cuerpo completo. Teniendo claro esto, estos conceptos que son estas acciones al final, tengo una multiplicidad de entrenamientos, tengo para inventar de todo, puedo mezclar, puedo específicamente uno, puedo utilizar multiplicidad de acciones, y yo les aseguro que puede ser de que un entrenamiento de básquetbol en formativa, nivel 1 en formativa, sea mucho más entretenido jugar de esta manera, y luego se van a dar cuenta que como aprenden un movimiento desde el punto de vista central, desde lo que hablamos en la primera, digamos, desde el punto de vista cerebro central, luego es muy fácil enseñar una bandeja izquierda o una bandeja derecha. Es facilísimo. El problema está cuando uno quiere hacer un movimiento específico sin las herramientas o la habilidad motriz aprendida. Entonces, muchas veces la respuesta para el entrenador, no para el deportista no va a tener respuesta. La respuesta para el entrenador de cómo enseñar algo, que aparentemente para uno es muy fácil, está aquí. Está en cómo yo puedo manipular, cómo puedo moverme, cómo puedo estabilizar mi cuerpo para poder generar una habilidad motriz que me permita hacer una bandeja izquierda, una bandeja derecha, un paso cero, las cosas que quieren hacer después. Y muchas veces, a veces los pueden transformar, hacer de estas que están aquí en estos nombres, y van a ser después los nombres técnicos que correspondan. Vamos a la coordinación. La coordinación es el control neuromuscular del movimiento. Es la capacidad de controlar todo acto motor. ¿Ya? Si yo soy coordinado, tengo un sistema nervioso o neuromuscular en este caso que me permite tener control de esas acciones, y puedo, cada cosa que yo quiera hacer, la voy a poder realizar. Tengo el control de ese movimiento. Cuando no tengo el control del movimiento, choco, me caigo, no puedo lanzar, no puedo dar bote,
no tengo acciones. No tengo acciones que me permiten de alguna manera desarrollarme o desenvolverme dentro de un proceso, digamos. Entonces, ¿dónde está la coordinación ahí? Tudor von plantea una relación de las capacidades físicas. También le llama la relación de la biorelación de las capacidades motrices, algo así, o la biointeracción. Pero en el fondo él plantea cómo llega a una solución. Resulta que la coordinación, que es lo que estamos viendo hoy día, si se dan cuenta, como valor solo, como propia, va a colaborar directamente a lo que es la agilidad, directamente. Las otras capacidades físicas, cualidades físicas, están relacionadas, desarrolladas y también interaccionan entre sí. La fuerza con la fuerza máxima, o la resistencia muscular, la resistencia con la resistencia muscular y también con la velocidad de la resistencia, o con la resistencia aeróbica anaeróbica, la velocidad con la velocidad de resistencia, con la velocidad y la agilidad, o la velocidad máxima en este caso. La coordinación es el valor específico y que está interrelacionado directamente con la agilidad. Para poder ser ágil, y es lo que permite de alguna manera tener la coordinación perfecta. La flexibilidad tiene que ver con el movimiento y también con la amplitud total del movimiento. Por lo tanto, la coordinación de alguna manera es la que colabora en forma más directa con respecto a lo que es la agilidad y a la potencia de ejecución. Entonces, al final, para poder ser ágil, que es lo que todos estamos buscando, requiero de todas las capacidades físicas y con mayor claridad de la coordinación. Sin coordinación es difícil que sea ágil. En verdad, si no tengo alguna de las otras desarrolladas, es difícil que sea ágil, ¿ya? Por lo tanto, puede ser de que no trabaje tanto la coordinación, voy a bajar mi nivel de agilidad. Puede ser que no trabaje tanto la velocidad, voy a bajar mi nivel de agilidad. Puede ser que no trabaje mi movilidad o mi flexibilidad o la amplitud del movimiento, voy a bajar mi agilidad. La que se ve gran afectada y lo que todos quieren al final es generar o tener un atleta ágil. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la coordinación perfecta, de alguna manera, me va a permitir también colaborar a la formación de este deportista ágil, ¿ya? Que es la capacidad o cualidad física resultante de la interacción de todas las demás. Entonces aquí tenemos tres formas de coordinar, la coordinación visomotora principalmente, que tiene que ver con mi relación de lo que yo veo con lo que manipulo, la relación de lo que yo veo con cómo me muevo en este caso, porque no somos futbolistas, somos basquetbolistas, pero cómo me desplazo, me muevo dentro de una cancha y mi dinámica general. Entonces, tratar de entrenar sacando el sentido o la visión como tal, generalmente lo hacemos para poder aprender a dar botes sin mirar la pelota. Tiene mucho sentido cuando en realidad lo que tengo que hacer es una sensación, una percepción de lo que tengo en la mano con respecto a mis acciones. Y me va a favorecer a mi dinámica general. Pero obligar al no ver también permite a lo mejor el desarrollo no del punto específico que lo que tengo que fijar, que puede ser un punto lejano, que puede ser el aro. Tratar de mezclar en el fondo las acciones, tanto pensando en una coordinación óculo-manual, óculo-pedal, y también dinámica general, es lo lógico. Parece no lógico aislar, digamos, cada una de las acciones, sino que hay que tratar de aislarlas o combinarlas o variarlas, tratar de buscar la mayor cantidad de opciones posible para que, por un lado, mi visión periférica se desarrolle, mis acciones motrices sean ágiles y sean coordinadas con respecto al espacio y a mi interacción con el espacio, y también que el punto de la precisión también sea desarrollada. No por no ser un atleta que es un tipo que mira en una precisión específica, un punto al final de la pista, no porque no soy atleta no tengo que tener precisión. Sí hay que tener mucha precisión también en básquetbol, por lo tanto es una coordinación visomotora la que hay que desarrollar en su amplitud total para poder lograr la mayor cantidad de coordinación posible. Entonces la agilidad, como les decía, es la capacidad que tiene un individuo para mover el cuerpo en el espacio y por lo tanto es una calidad que requiere una combinación de fuerza y coordinación para que el cuerpo pueda moverse de una posición a otra. Volvemos a la primera diapo. Si no soy ágil, mi posicionamiento y mi movimiento va a ser en medio, no va a estar óptimo.
sea, aquí yo quiero demostrar una cosa que un poco lo que yo veo desde la visión desde mí cómo yo formo los deportistas, cómo lo fui viendo y fui creando este método de entrenamiento y método de formación de deportistas. La fuerza y la coordinación, para mí la fuerza es el principal, digamos, capacidad física que se debe entrenar desde todos los puntos de vista y de todas las formas posibles y de todas las manifestaciones posibles. Desde los 4 años hasta que uno se retira o, digamos, o deja de jugar definitivamente. De distintas maneras. No todo es levantar 200 kilos. Y la coordinación tiene una relación específica justamente con lo que nosotros vamos a formar. ¿Por qué? Lo que todos quieren al final, porque eso sí lo sé por experiencia, lo que todos quieren, todo entrenador quiere un basquetbolista potente, súper potente, que salte, que corra, que bloquee, que la danque, que la clave, que quite pelotas, que haga 1000 cosas. Para eso requiere un deportista potente. Y si tiene 5, 8 o 12, mejor. El tema está aquí. La coordinación tiene una relación directa con la velocidad. Si yo no soy coordinado, es muy difícil que mejore mi velocidad. Y la velocidad, que es un vector, desde el punto de vista de la física, es la distancia que recorre en un tiempo, se manifiesta a través de la rapidez. La rapidez, el ser rápido, al final es como se manifiesta la velocidad, el movimiento. Lo que uno hace es moverse rápido, ¿ya? Porque si uno habla de velocidad como tal, lo que está diciendo es cuánto tiempo me demoré en recorrer la cancha. Esta distancia y esta distancia, cuánto tiempo me demoré. Pero lo que yo quiero ver es un tipo rápido. Y para poder ser rápido, tengo que ser coordinado. Por lo tanto, cuando yo hablo de que quiero tener un deportista potente, tengo que entender que el primer paso que hay que tener es la coordinación. Si tengo entrenada la coordinación en forma adecuada, voy a poder tener un deportista rápido. Si entreno la fuerza en forma adecuada, al final, esta fuerza la voy a poder combinar. Entonces, desde muy chicos, ya puedo estar formando potencia, porque la potencia es fuerza por velocidad. El homónimo a la fuerza con respecto al mismo concepto, velocidad con coordinación, fuerza con equilibrio. Si tengo equilibrio, tengo posición. Por lo tanto, estoy entrenando por medio de la propiocepción, por medio de todo lo que hemos hablado, la fuerza. Ya la empecé. Entonces no tengo la fuerza fuera hasta cuando dicen, no, que si no tengo barra no puedo hacer fuerza. Desde que tengo 4 años ya puedo entrenar la fuerza por medio del equilibrio o la estabilización. A su vez, si entreno la coordinación, voy a estar entrenando la velocidad. Inherentemente, la mejor calidad de movimiento me permite poder empezar a hacer gestos más rápidos, que al final es la manifestación de esta capacidad. Si combino estas dos, ya estoy formando desde muy temprana edad un deportista potente. Y no estoy esperando hasta los 18 años, cuando ya fue muy tarde, para poder tener la fuerza, y ahora sí vamos a entrar en la velocidad, porque ahora sí maduraste, ahora sí entendiste lo que es entrenar, así que ahora vamos a hacer, y ahí está el error. Entonces, entender claramente cuál es el concepto al final de entrenamiento, combinar la posición con el movimiento, combinar la estabilización con la coordinación, combinar la fuerza con la velocidad, permite formar un deportista potente, ¿ya? Entonces, la evolución del entrenamiento en el tiempo claramente es esta, de lo general a lo específico. En el tiempo, en 30 años, más o menos lo que hay después de los 30 años es un experto en entrenamiento, por lo tanto, no es que se deje de entrenar, pero generalmente ya lo que busca uno ahí es administrar lo que quedó. Es un concepto que a mí me encanta, porque al final están tan rotos, me refiero a que se han lesionado, recuperado, vuelto. Pero ellos también ya en su cuerpo no necesitan seguir aumentando algo, sino que lo que necesitan es ser, con su experiencia, poder ponerla a servicio del equipo, y la forma es tratar de lesionarse lo menos posible, si no pueden cooperar. Pero antes de eso tenemos todo este camino, o sea, tenemos la etapa de iniciación, después tenemos una etapa de especialización y después una etapa de alto rendimiento que inicia a los 18 años. Este cuadro a mí me gusta mucho porque fue el primer cuadro que aprendí también por ahí hace como 20 años atrás, para poder entender un poco qué es lo que quería plantear como evolución del entrenamiento en el tiempo para un basquetbolista, y de alguna manera se fue plasmando en el manual que ustedes tienen disponible ya en la federación, y que está hecho justamente desde esas bases.
está pensado así. Entonces quiero hacer aquí el parangón, hacer la intro, todo esto para que lo puedan ver y lo lleven ustedes a su desarrollo, ya que toda esta adquisición de habilidades coordinativas y técnicas coincide con el desarrollo del sistema nervioso, que se da de manera muy acelerada entre los 5 y los 12 años, más o menos. Generalmente entre los 8 y los 11 años y los 9 y los 11 años para niños y niños respectivamente, particularmente, el aprendizaje de todas estas cosas más complejas se puede ir dando, pero requiere mucho tiempo de formación, ¿ya? Entonces aquí tenemos, estas son las 5 etapas, en el manual aparecen 6. Estas son las 5 etapas justamente antes de entrenar para ganar, que es la etapa ya profesional. Como esto es un desarrollo físico general, no es solo entrenamiento para ya profesionales, esto tiene que ver con formación deportiva, se plantean las 5 etapas, y la 6ª etapa de entrenamiento ya es para deportistas que están en etapa ya profesional, que también está en el manual de todas maneras, pero el objetivo claro de este manual tiene que ver con estas 5 etapas, y yendo al mismo modelo de este cuadro que me gusta, que les digo que me lo aprendí hace como 20 años atrás, o más tal vez, más o menos lo mismo con la nueva estructura que se plantea en el manual, que tiene que ver justamente con eso, con el inicio activo, con los fundamentos, con aprender a entrenar y entrenar para entrenar. Luego entrenar para competir, que es la última parte. Entonces en la etapa 1, en la etapa justamente del objetivo, si se dan cuenta, en la parte física dice desarrollar habilidades motrices fundamentales y hacer la actividad física sea una actividad entretenida y un componente esencial de la rutina diaria de los niños por medio del juego. Que los niños antes de entrenar, rutinas de calentamiento por medio de juego, que el entrenamiento sea un juego, que el correr sea un juego, que el lanzar sea un juego, que el defender, que el competir. No quiere decir que no le enseñemos a ganar, que se le desarrolle la fase competitiva, sea un juego, todo sea un juego. Este objetivo tiene que ver justamente con adquirir la habilidad motriz fundamental en el terreno, correr, saltar, lanzar, trepar, etc. Todo lo que vimos anteriormente. Desarrolla la eficacia de los movimientos básicos comunes a todas las personas. Caminar, atrapar, lanzar, atraer, pegar una pelota, atraer objetos a mi cuerpo, cualquiera. Desarrolla la actitud positiva frente a una actividad física. Y aparecen los contenidos, todo lo que es motricidad global, todas las opciones, incluso están puestos las posibilidades que ustedes tienen, el equilibrio, la motricidad fina, el esquema corporal, la orientación espacial y una forma de evaluar. Tienen todo el contenido de la etapa 1, aprendizaje desde los 4 hasta los 6 años. Todo esto está enfocado en aprendizaje y desarrollo motor. O sea, no hay otra opción. Y aquí no están posibilidades de desplazamiento, están posibilidades de muchas acciones motrices, y que ustedes las llevan a cabo y seguro van a empezar a formar de buena manera a un basquetbolista. En la etapa 2, que ya hay una diferenciación entre niño y niña, por un año, pero se puede empezar a diferenciar, se empiezan a preparar a los niños de las capacidades físicas para el aprendizaje de las técnicas fundamentales del deporte. Se empiezan a preparar a los niños, no a entrenar a los niños, que son cosas distintas. Una cosa es preparar, desarrollar y después entrenar. Cuidado. Los objetivos específicos: consolidar el aprendizaje y las habilidades fundamentales que sirven para la base de la técnica deportiva. Desarrollar, de nuevo, desarrollar la velocidad y la agilidad. Desarrollar el control motor necesario para la postura, posición, movimiento. Y nuevamente, contenido, toda la motricidad global, equilibrio, motricidad fina, organización especial. Aquí viene donde todo, como yo me ubico dentro de un espacio, y ya pueden empezar a aparecer otras cosas que son ya habilidades condicionales. Pero del punto 1 al punto 4, todo lo que es con aprendizaje motor y desarrollo motor. Para no saltarnos ninguna etapa de aprendizaje, para que el computador, acuérdense, el cerebro, todas esas respuestas queden bien ancladas y en forma lógica, para que no tenga que partir con una pantalla a los 10 años y todavía no sé ni siquiera posicionarme, todavía no tengo equilibrio, todavía no tengo control motor para poder hacer una pantalla, por ejemplo, o un bloqueo. En la tercera etapa, que es la aprender a aprender, que son niños de 10 a 12 años, o niñas ya de 9 a 11 años, y aquí están técnicas y hábitos de entrenamiento, y hay 2 puntos específicos. Aquí ya se deja un poco la parte motriz, pero siguen apareciendo cosas específicas. Continuar con el desarrollo de las habilidades fundamentales, continuar con el desarrollo de la agilidad y la velocidad, incorporando ejercicios iniciales para la toma de decisión. O sea, se puede empezar ya, se puede mantener esta acción. Seguimos disminuyendo la parte genérica, y en los contenidos están las habilidades coordinativas.
técnica de la carrera. Y ahí nosotros colocamos, en este caso yo coloqué un anexo 3, que es todo el entrenamiento de la técnica de la carrera, cómo se debe formar un deportista, y en esta edad, el inicio. O sea, aquí ya pasamos por todas las experiencias motrices. Y en el anexo 3, que es de la técnica de la carrera para deportes, para el básquetbol, está explicado completo el procedimiento, completo. Y tienen, de nuevo, un montón de ejercicios más. Y en la última etapa, que está comprendida, digamos, como ya con el Peak High Velocity, que era la pregunta del colega, ¿qué pasaba ahí? Justamente ahí viene la construcción de la base física que permite el aumento de las cargas y para el entrenamiento y rendimiento posterior. O sea, empiezo a darme cuenta que este tipo creció, empezó a cambiar, y lo que hago es cambiar, aumentar las cargas de entrenamiento. Una carga de entrenamiento no son kilos. Una carga de entrenamiento significa cambiar el volumen o cambiar la dificultad de ese ejercicio. Para el entrenamiento y el rendimiento posterior, para lo que viene después de esto. Y aquí viene la refinación de las habilidades técnicas de la etapa anterior, o aprender otras más complejas, recién. Aquí refino todo lo que aprendí antes. Todo lo que aprendí antes lo tengo que refinar, o aprender algo más complejo, si es que es necesario. Y se mantienen las habilidades coordinativas. Técnica de la carrera, frecuencia de la zancada, longitud de zancada, y bueno, hay unos otros ejercicios de fuerza, pero tenemos 3 específicas que tienen que ver justamente con la forma final de cómo se desarrolla este niño en esta edad, que es la que hablaba el colega con la pregunta, ¿qué pasa en esa edad del aprendizaje? Justamente aquí es cuando podemos seguir manteniendo esta acción. Importante. Primero, los procesos cognitivos se desarrollan si la intensidad y la complejidad de las cargas se incrementan de manera progresiva. Solo de manera progresiva, no adelanten tareas, tiene que ser todo progresivo. La asignación de los estímulos tiene que ser lo más variado posible. Parece ser la clave a la hora de que el sujeto busque la respuesta más idónea con respecto a sus características. Es la mejor manera. Nosotros los estímulos tenemos que variar. Les presenté el manual, ustedes lo descargan, lo ven con tranquilidad. Ahí tienen una propuesta de estímulos. Seguro que ustedes los pueden ampliar. Por favor, amplíenlo. Pero tienen la propuesta. Desde esa propuesta pueden empezar. Ahora, no lo hagan muy complejo. Háganlo según la edad de aprendizaje que tienen. Tercero, es necesario diseñar tareas que impliquen una toma de decisiones que progrese de simple a compleja, teniendo en cuenta a todo momento las ejecuciones propias de los deportistas colectivos. Es necesario que tomen decisiones. Sí, pero desde lo simple a lo complejo, decisiones simples a decisiones complejas. No los pueden estresar porque, de nuevo, nos metemos en la parte psicológica de la formación de los deportistas y podemos generar frustración, y eso genera un error a futuro, error de decisión, error de confianza, miedo al error, miedo al fracaso, situaciones que uno dice, no puede ser tanto. Sí, puede ser tanto. Muchos fracasos por una tarea muy simple, que para ti como entrenador parece muy simple, para el del lado puede ser muy complejo y puede generar un error de metodología, un error metodológico. Por lo tanto, es importante diseñar este tipo de tareas que se incluye la toma de decisión, pero tomando en cuenta siempre que es de lo simple a lo complejo. Y bueno, basada en básquetbol claramente está. Entonces, la gran pregunta, ¿el entrenamiento orientado al rendimiento en niños? Es como la pregunta, la pregunta que cae de cajón como para poder terminar la presentación. Creo que ya está clara. O sea, no, en ningún momento. No está orientado al rendimiento, está orientado al desarrollo, está orientado en el aprendizaje, está orientado principalmente a formar las etapas, formar las características propias de cada uno de estos niños. De ahí en adelante, si tengo muchas herramientas, voy a poder hablar de rendimiento, porque ahí sí tengo que ejecutar con todo lo que he aprendido. O sea, la idea es que aprenda y que cuando ya sea de rendimiento, ponga a disposición todo lo que aprendí y tenga las respuestas más adecuadas en el momento en las que se requieren, digamos. Así que no pensar en rendimiento en niños, pensar en desarrollo, pensar en formación, pensar en etapas, pensar en el momento, pensar de simple a complejo, de general a específico. Den una vuelta al manual. Digamos, la teoría es un poco lo que está, pero digamos, estas son como las cosas básicas que ustedes pueden tener y que pueden presentar ante un desarrollo, digamos, motor ideal para la formación de los niños. Llévenlo no solamente a preparación física, esto pueden llevar perfectamente también a todo lo que significa el desarrollo en básquetbol como tal. Esto
esto es un aprendizaje general, no es solamente preparación física, esto es toda la formación del deportista. ¿Sí? Así que muchas gracias por su atención, espero que haya sido de provecho y estoy dispuesto ahí para todas las preguntas que tengan, todas las dudas. Muchas gracias, Marcelo. La verdad es que no te quise interrumpir, pero han llegado bastantes preguntas, así que vamos a comenzar con la primera, que la hace Patricio Briones. Dice, una secuencia es entonces aprendida en torno a los estímulos que se reciben. Entonces, por ende, se pueden entrenar. Y el tema es, ¿cuán recurrente se deben llevar esos estímulos? Primero saludar a Patricio, gran amigo mío. No sé, no te veo por ahí, pero el primer día que el Pato llegó, jugamos juntos en el Campo Oriente, en la Faldosa. Ahí nos formamos los dos en la Católica, años atrás. Así que un gran saludo, Pato. A ver, mira, efectivamente los estímulos son los que tú puedes aprender, son secuencias. Son secuencias, la idea es que estas secuencias no sean repetidas permanentemente, sino que sean variadas. Tú puedes aprender un baile y puedes aprender a bailar de distintas maneras, en distintas posiciones o con distintas parejas. Por lo tanto, lo importante es que el concepto que tú quieres enseñar de una secuencia o de un acto motor en este caso, tenga una lógica, tenga, no sé, desplazamientos laterales. Y veas los desplazamientos laterales en las distintas secuencias que tú quieras crear, pero que sea ese el objetivo y ese sea el momento. ¿Ya? Y qué tan repetidamente tú puedes estimularlo. Si tú tienes la mayor cantidad de estímulos, digamos, o las formas variadas de poder desarrollar esta secuencia, puedes ir ocupándola constantemente. Si el objetivo de ese aprendizaje es la secuencia desplazamiento lateral, bueno, hasta que se logre el objetivo de que los desplazamientos laterales que tú quieres como entrenador lograr sean efectivos y que además ellos puedan crear nuevos movimientos, no hay ningún problema. El tema está cuál va primero y cuál va después. Yo creo que el único error, que eso al final es una decisión del entrenador también, y también de ver un poco qué tan complejo no es. Si es menos complejo, puede ir antes o más complejo otra acción. Pero principalmente tiene que ver con que yo sea capaz de poder incorporar un movimiento o una secuencia aprendida que no sea esta secuencia analítica la antigua. Pie derecho, pie izquierdo, lanzar. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, y al final te quedas con el derecho, izquierdo y no aprendiste a hacer el derecho, izquierdo, pero con un movimiento hacia el lado, con el hombro más arriba, o saltando un cajón, o lanzando de espalda después, o lanzando como quieras. El tema es que no se transforme en una secuencia analítica. Si se transforma en una secuencia analítica, va a aprender ese puro movimiento y después no va a tener otros movimientos secuenciales que tengan más riqueza con respecto a una toma de decisión, por ejemplo. Porque si no, no vas a poder tomar la decisión porque lo único que aprendiste en esa secuencia fue ese único movimiento. O sea, la idea es que sea variado principalmente y ocuparlo la mayor cantidad de veces posible. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Otra consulta en relación a la fuerza. ¿A qué edad recomiendas tú comenzar a entrenar con sobrecarga o pesas? Después del Peak High Velocity. Hay que calcularlo. Ahí tienen tareas. Se los puse en el manual, lo tienen que aprender. Lo meten en una formulita en la planilla Excel y lo pueden sacar. ¿Por qué después del Peak High Velocity? Esta es una curva, que si ven el manual, es una curva que es lo que hablábamos del pic de crecimiento que se plantea hace muchos años atrás. Pero ahora se puede calcular, que es el punto en el cual tú naces, si tú naces en la guata, digamos, cuando eres embrión y te formaste como feto, en 9 meses creciste centímetros, 50 centímetros, 40 centímetros, pero creciste muchos centímetros en 9 meses. Luego naces, y cuando naces empiezas a crecer a una velocidad de crecimiento, que es cada vez menor. Por ejemplo, el primer año de vida creciste 10 centímetros, el segundo 8, el tercero 6, el cuarto 5, y así empezaste a disminuir la velocidad de crecimiento. ¿Ya? Pero hay un momento en el cual vuelve a aumentar esa velocidad de crecimiento, que de repente a los 12, 13 años creciste de repente 8 centímetros, y de repente 9 centímetros, y de repente volviste a bajar. 5, 4, 3, 2, 1, y se produce una curvita que es un pic que se observa en esa velocidad de crecimiento.
ese peak high velocity está relacionado directamente con el desarrollo hormonal. Está también relacionado con el peso corporal. Como van creciendo mis segmentos, también hay un peak weight velocity que tiene que ver con el peso corporal. Si se juntan esas dos curvas, tú tienes el punto de desarrollo hormonal específico, en el cual no interfiere en el desarrollo motor, o en el desarrollo, perdón, corporal de la hormona, en este caso del crecimiento principalmente, que está siendo utilizada para que crezcan tus órganos, sino que en ese pic de crecimiento ya hay tanta hormona disponible que puedes desarrollar la estructura. Entonces, esto de pensar que a los 18 años es bueno, puede ser de que un niño a los 18 años sea un madurador, que el otro que da este cálculo sea un madurador tardío, y que a los 18 años efectivamente tenga su pic de crecimiento, y ahí tenga que empezar a hacer porque tiene las hormonas disponibles. La testosterona en este caso es un varón. Pero puede ser también que sea un temprano, que empiece a madurar a los 13, a los 14 años y que tenga todas las hormonas disponibles para poder desarrollar también la estructura. Ahora, claro, entre 13 y 18 años hay una estructura distinta. Bueno, las cargas tienen que ser las adecuadas dependiendo de la edad de crecimiento, pero una de las cosas que hemos aprendido es que hay 3 tipos de maduración, que también lo sabemos, también están en el manual, que están las tempranas, los que maduran antes, los promedios, que es la mayoría de las personas, de los deportistas, y los tempranos, los tardíos, perdón. Tempranos, promedio y tardío. Hay que definir cuál es cada deportista. Si no definen qué es cada deportista, no pueden empezar a hacer sobrecargas con kilos, digamos. Antes de eso, se pueden hacer con palitos, pueden preparar perfectamente todo esto, lo que vemos hoy día, con palitos, con hojitas, con bolsitas, y enseñar todas las técnicas del desarrollo de la fuerza que van a aprender después. Enseñar a hacer la sentadilla con palitos, enseñar a hacer arranques con pañuelos con una mano, arranque a una mano, arranque a 2 manos con globos. Pueden enseñar perfectamente las aceleraciones, ¿no? Todas las técnicas de los ejercicios, cosa que cuando venga este momento, ya tener todo eso avanzado. Entonces, lo primero es entender eso, qué tipo de deportista es el que tienen, si es temprano, promedio o tardío. El peak high velocity, digamos, que lo da, y poder definir que ese punto es el cual yo voy a empezar a sobrecargar de a poco. De nuevo, otro proceso para poder entrenar la estructura, desarrollar la estructura también. No, tampoco le puedo meter 200 kilos, pero sí puedo empezar a desarrollar la estructura a partir de ese punto. Perfecto, Marcelo, con la respuesta. La siguiente, las asimetrías musculares en relación a la fuerza entre los segmentos de nuestro cuerpo, ¿influyen mayormente en la coordinación? Mira, una asimetría muscular se da cuando es muy repetitivo el movimiento, por lo tanto, cuando ya han pasado muchos años y ya tengo esa asimetría. O sea, soy adulto, a lo mejor es raro verlo en muy niños, las asimetrías musculares. A menos que sea una lesión, a menos que haya tenido una fractura del tallo verde en el brazo, en el húmero, o la ulna, creo que se llama. Y eso haga que haya una asimetría estructural. O sea, me ha fracturado la clavícula o el fémur, no tengo idea, y ya existe una asimetría estructural producto de un trauma, de una lesión. Es muy raro ver una asimetría muscular en un niño, pero sí en un adulto. Desde ese punto de vista, yo he aprendido que hay una forma de entrenar que estoy aplicando ya hace varios años ya, que tiene que ver con gestión de la simetría. Al final, no voy por hacer simétrico, porque al final, si tú haces simétrico, un sistema que ya está simétrico y que tiene un valor que funciona, un gesto que he aprendido y que ya funciona mucho, por ahí puede generar otra asimetría, que generar lesión o que generar una descompensación. Yo he aprendido, por lo menos, hay 2 tendencias, los que sí y los que no. Yo soy del grupo, y lo que me ha funcionado mucho, trabajar con la asimetría con un concepto que me gusta mucho, que es la autogestión de la carga. Que las personas que tienen esta asimetría se autogestionan, y lo único que uno tiene que pedir es que el movimiento sea efectivo y bien ejecutado. Eso significa que el tipo a lo mejor tiene que subir más un hombro para poder hacer el movimiento bien ejecutado, que lo haga, porque es la forma en la cual se desarrolló. Si yo lo hago simétrico, puede ser que genere una lesión, y en un deportista adulto no tiene sentido trabajar de esa manera. Por eso que es muy difícil ver una asimetría muscular puede ser que haya un caso específico, pero es muy raro en un niño en formación tener una asimetría, porque eso depende de mucho uso del mismo gesto. O sea, haber hecho mucho el tenista,
mucho derecho, siempre derecho, siempre derecho, siempre derecho, siempre derecho, y claro, al final tiene una simetría muscular que está dada, o sea, no tiene problema, o un basquetbolista, mucha derecha, mucha derecha, mucha derecha, y aparece un hombro de este porte por un lado, que al final quedan como caminando hacia adelante. Errores de asimetría, sí, ahí hay que tener cuidado porque hacer mucho pectoral también tiende a ir hacia el hombro hacia adelante y perdemos un poco esta facilidad de poder generar algunas acciones como corregir la famosa corrección del codo, que ahí depende de cada entrenador como lo quiera, si más allá o más acá, pero si estoy muy acortado el pectoral producto de un entrenamiento excesivo, de una repetición, de un movimiento, es un error. O sea, hay que tener cuidado con los errores que pueden generar asimetrías que no sean óptimas para la ejecución de un gesto técnico. Si quiero hacer simetrías, las tengo que hacer desde muy chico y ahí mantenerlas. Si ya está simétrico, dejarlo simétrico y que se autogestione. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. La verdad es que nos quedan varias preguntas. Quiero pedir las disculpas a la gente que las realizó, ¿cierto? Pero por un tema de tiempo, para poder seguir avanzando, vamos a dejar la exposición de Marcelo hasta acá. Queremos agradecer a nombre de ADEBACH y de todos los participantes, ¿cierto, Marcelo? El poder estar con nosotros, poder regalarnos tu tiempo, poder estar en esta reválida para nosotros poder seguir mejorando y mejorando nuestro básquetbol. Así que a nombre de ADEBACH, muchas gracias y los últimos minutos para poder despedirte. No, gracias a todos. Aquí ya al principio veía un poquito, ahora veo que son un montón, no me doy ni cuenta, son como 300 gallos, se pasaron. La verdad, re contento, como yo estoy con la presentación, no me di cuenta, pero verlos de nuevo a todos, veo a varios, bueno, ahí ahora sí al Pato, ahí te veo. Verlos a todos, a los entrenadores, a Jorge y Álvarez, ahí los podría nombrar a todos, los conocemos casi todos, así que feliz de poder haber aportado con este granito de arena. Ojalá que denle la oportunidad al manual, ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, de muchos años. Lo que queremos hacer con el manual es, por ahí también vi a Fabián, que fue el que lo dibujó, digamos, que le quedó extraordinario, de Valdía. Lo que queremos hacer es que tenga vida este manual para poder después en un par de años, cuando tenga ese momento, ojalá 3, 4 años más, poder hacer la segunda edición ya con todo lo aprendido, porque esto es un proceso igual, también es un proceso de aprendizaje para todos y yo creo que vamos a poder saber en 3, 4 años más las ventajas, lo bueno y lo malo del manual y hay que hacerlo, hay que hacer esa crítica, hay que hacer la autocrítica, hay que evaluarlo, hay que volver a moldearlo, ojalá que se incorporen otras personas también, no solamente la parte física, sino también la parte técnica y seguro que esa es la manera en la cual todos vamos a poder aprender y vamos a poder sacar este tema adelante, digamos que el básquet y la formación para nuestros deportistas y dar el salto que queremos dar todos hace muchos años. Así que agradecerle su tiempo, agradecerle digamos, el momento, cuídense mucho para que nos veamos prontamente en las canchas, como amigos, como rivales, como sea, pero nos vemos en la cancha. Que esté muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por esta jornada, ¿cierto? Muy interesante por lo demás. Les recordamos a los asistentes que en estos momentos vamos a hacer un pequeño break de 6 minutos para comenzar a las 17:30 en punto. Así que hay 6 minutos para ir al baño, para estirar las piernas, sacarse un poco la flojera, ¿cierto? Hacer lo que tengan que hacer y nos juntamos a las 5:30 para la última charla de la jornada del día de hoy.